vamos a empezar y el primer caso clínico de la tarde-noche de hoy dice así. Esta es una mujer de 60 años que acude por mareo desde hace 2 semanas. No tiene angor, no tiene disnea, no diaforesis en ningún momento. Tiene antecedente de hipertensión y diabetes y te dice que esta última ha estado en adecuado control. Solamente eso te dice. A la exploración física, te latea en 155-90. Los ruidos cardíacos te llama la atención que están a ritmos, alfa privativa, y el electrocardiograma es este que te mostramos a continuación. Vamos a dar unos breves segundos para que puedas revisar el electrocardiograma. Ahorita que lancemos la pregunta vamos a regresar y la pregunta dice así, ¿cuál es el diagnóstico más probable que tenga esta paciente? A, una fibrilación auricular clásica, B, un bloqueo AB completo, C, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 o D, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2. Entonces me voy a regresar al electrocardiograma para que veas cuáles son las opciones si le quieres tomar una foto. A, FA, B, un BAB completo, C, un BAB de segundo grado MOVITS 1 o D, un BAB de segundo grado MOVITS 2. Me voy a regresar. Este es el electrocardiograma. Te voy a dar 90 segundos para que contestes esta pregunta. Tienes 90 segundos, va a aparecer la encuesta en tu pantalla y por favor, vote. Recuerden las opciones A, fibrilación auricular, B, un bloqueo AB completo, C, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 o D, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2. Faltan 30 segundos. Recuerda las opciones. A, fibrilación auricular. B, un bloqueo AB completo. C, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1. O B o D, bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. El 70% de hecho tuvo la respuesta incorrecta, solamente el 30% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que esto es un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 o se conoce también como fenómeno de Beckenbach o Weckenbach, dependiendo cómo lo pronuncies, y con la rama austrohúngara o la rama franco-canadiense. Voy a detener el uso compartido. Y generalmente lo que hacemos nosotros en Doctor Vago es no enseñarte a abordar el electrocardiograma como tal, como lo hicimos en la escuela, ¿no? En la facultad, de que hay que medir esto, lo otro, porque realmente en cada pregunta vas a tener un poquito más de un minuto para contestar las 280 preguntas, por lo menos hasta el examen nacional 2021. Entonces, lo que nosotros enseñamos en Doctor Vago es el hecho de que aprendas a reconocer patrones. Entonces, como puedes la mejor derivación para poder revisar esto es la derivación que está acá abajo, que es la derivación 2. Puedes ver que hay una onda P, le sigue un complejo QRS, pero llama la atención de que después de cada P se va alargando el periodo entre cada QRS hasta el momento que una P ya no conduce. Entonces, nuevamente, onda P, PR, P, PR, P, PR, pero va dando cuenta que se va extendiendo el tiempo entre P en segmento PR. PR es mucho más franco esto a esto. Y después una P que no conduce. Eso no tienes que perder más tiempo. Es un bloqueo AB de segundo grado
Movitz 1 o fenómeno de Beckenbach o Welkenbach. Y lo impresionante de esto es de que este fenómeno Beckenbach lo describió sin que existiera el electrocardiograma. Todo fue con las pulsaciones venosas. Eso es extremadamente impresionante de cómo se pudo describir en esa medicina antigua extremadamente descriptiva. No es fibrilación auricular porque existen las ondas P. El distractor aquí es el hecho de que el caso clínico te dice que el pulso de la paciente está irregular, pero no es una fibrilación auricular porque podemos ver las ondas P. No es un bloqueo AB completo porque a cada QRS la mayoría le precede una onda P. Y recuerda que el bloqueo AB completo es la disociación completa entre aurículas y ventrículos, de tal manera que existe una anarquía en la conducción y además la frecuencia cardíaca va a estar extremadamente disminuida entre menos de 60, entre 40 y 50. Y no es un fenómeno Movitz 2, porque se va alargando el PR, que es lo que caracteriza a los Movitz 1 o el fenómeno de Beckenbach. Entonces, recuerda formas prácticas de abordarlo. No trates de sacar el eje, a menos que te lo pregunten. La onda T, que cómo está, hay que identificar patrones y nosotros en Doctor Vago te podemos ayudar con eso. Pero no te pongas triste si la tuviste incorrecta. Vamos con el caso clínico número 2 de los 3 que traemos la tarde de hoy. Este es un jovencito de 15 años que estaba jugando fútbol y cae súbitamente mientras estaba jugando con sus amigos. Lo hacía esto de forma semanal, te dicen sus compañeros, pero no pasaba a mayores. Te dice uno de ellos que una tía de él murió a los 25 años por causas desconocidas y no tiene antecedentes personales patológicos. Lamentablemente, cuando llegas, inicias reanimación y la reanimación no fue exitosa, por lo que lamentablemente tuviste que declararlo muerto en el sitio donde lo encontraste. Si a este paciente le realizamos una autopsia, probablemente vamos a encontrar A, un cerebro anormal, B, aterosclerosis coronaria, C, cardiomiopatía hipertrófica o D, mutación en el gen LQT1. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar. Esta sí es un minuto y por favor voten. Y les recuerdo, si tienen alguna pregunta, por favor, en la casilla de preguntas y respuestas, con todo gusto las contestaremos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos votación y compartimos los resultados. Muy bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Si le realizamos una autopsia a este pequeñín, lo más probable es de que encontremos datos de cardiomiopatía hipertrófica. Nadie dijo que un cerebro anormal y un porcentaje pequeño dijo aterosclerosis coronaria y en segundo lugar la mutación del gen LQT1. Vamos a detener el uso compartido y bueno, este caso aborda las causas o etiologías de la muerte súbita en jóvenes, principalmente en varones. Y una de las principales causas es la cardiomiopatía hipertrófica. Y vamos a ver más adelante un esquema cardíaco que no es esta hipertrofia ventricular que sucede en los pacientes con hipertensión arterial de más de 10, 15 años de evolución. No, sí, aquí las alteraciones obviamente depende de cada una de las mutaciones que exista, pero generalmente, o por lo menos para fines prácticos del examen nacional, el crecimiento cardíaco va a ser en el septo interventricular que predispone a la formación de arritmias y es por esto que los pacientes lamentablemente fallecen de forma súbita. Es un tema muy amplio, muy interesante, pero existen ciertas indicaciones para que los jóvenes, principalmente los atletas, eh,
Cuando van a dedicarse al deporte semiprofesional o profesional, se les tiene a todos que hacer un examen clínico que incluye una imagen cardíaca, principalmente un ecocardiograma, para identificar si el paciente tiene datos de cardiomiopatía hipertrófica y que no tengamos antecedente del mismo. Aquí llama mucho la atención que una tía de ella falleció a los 25 años de edad de forma desconocida y debemos de tomar esto que fue muerte súbita hasta no demostrar lo contrario. Cerebro anormal no es una alteración propia de estos pacientes y generalmente no está asociada a alteraciones en el desarrollo del cerebro con muerte súbita en jóvenes deportistas. Aterosclerosis coronaria, 15 años. Recuerda que es extremadamente rara la aterosclerosis coronaria clínicamente significativa en menores de 40 años. Entonces, 15 años, hace ejercicio, jamás se ha quejado de angor o de algunas otras alteraciones que pudieran darnos datos de isquemia miocárdica, entonces podríamos descartarlo. Llama mucho la atención también que un porcentaje pequeño de ustedes escogió la mutación en el gen LQT1 y esto está asociado con síndrome de QT largo congénito. Recuerda que el QT largo puede ser adquirido o congénito. Adquirido generalmente es diatrógeno, principalmente por medicamentos. Clásicamente siempre se pregunta acerca de antipsicóticos y antidepresivos, pero hay pacientes los cuales tienen una mutación extremadamente rara, menos del 0.5% de la población, y son las alteraciones en el gen LQT1 que se encarga de los canales de sodio y de calcio y prolongan el QT, y estos pacientes están en riesgo de realizar un fenómeno de R sobre T y predisponer a una arritmia y por lo tanto a una muerte súbita. Entonces, joven, varón, deportista, antecedente de síncope y posteriormente muerte súbita, debes de pensar o sospechar en cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, a la derecha puedes observar cómo es el crecimiento diferente, anormal y patológico de lo que sucede en el septo interventricular. No quiere decir que sea la única alteración o variante de esta enfermedad, pero principalmente, por lo menos para el examen nacional, si te lo llegan a preguntar, la alteración se encuentra en el septo interventricular principalmente. Esto predispone a arritmias y es lo que provoca la muerte súbita en los pacientes. Como te mencioné, no todos los pacientes afortunadamente van a fallecer si tienen esta enfermedad, pero sí existen ciertas indicaciones para que los pacientes sean candidatos a colocarles un cardiodesfibrilador o un cardioverter, que es muy similar tal vez a un marcapasos y este detecta alguna arritmia cardíaca y desfibrila al paciente, como su nombre lo indica, en caso de que detecte este aparato una arritmia cardíaca y lo puede salvar de la muerte súbita. Causas principales de muerte súbita, generalmente y seguramente has escuchado o visto acerca de estos pacientes: enfermedad coronaria, principalmente aterosclerosis. Recuerda que un gran porcentaje de los pacientes ya no es como en los 90, sino actualmente es más o menos el 30% de pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y el 30% aproximadamente muere en el sitio, de tal manera que los que vemos en el hospital son supervivientes y bueno, a diferencia de los que fallecieron en el lugar, independientemente del problema que hayan tenido. Cardiomiopatías, principalmente la hipertrófica, que es lo que le sucede a este paciente. Las arritmias, principalmente el QT largo congénito. Esto es importante sobre todo en jóvenes, pero recuerda que el QT largo también lo podemos prolongar nosotros de forma iatrógena cuando combinamos medicamentos que de forma intrínseca prolongan este intervalo o algún defecto cardíaco congénito. Entonces, que no se te vaya a olvidar, es una patología bastante importante. Siempre preguntan el caso clínico de forma similar en el examen nacional y llévate todos los puntos en el próximo septiembre. Entonces, esta es una mujer de 35 años que viene a urgencias por Angor. Súbito estaba en el centro comercial, dice que además tiene disnea, palpitaciones y diaforesis. Dice que el dolor es retroesternal y se le irradia al brazo izquierdo. No puede identificar en este momento si tiene factores agravantes o atenuantes. Dice que su papá murió de forma súbita a los 44 años por un infarto. Ella es fumadora, un índice tabáquico de 15 desde hace más de 20 años y está en tratamiento para ataques de ansiedad y pánico con paroxetina y además está en tratamiento con estrógenos por sangrado uterino anormal.
En los últimos 4 días te dice que ha tenido rinorrea, faringodinia y tos. A la exploración física, TA de 144/90, cardíaca de 104, está taquicárdica regular y un IMC de 29. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el mejor tratamiento inicial para esta pacientita? A, le damos paracetamol. B, le damos aspirina. D, le damos heparina. O C, le damos lorazepam. Es la pregunta número 3, la última pregunta de la tarde-noche de hoy. Tienes 1 minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta a esta pacientita. Independientemente de cuál sea el diagnóstico final, hay que darle aspirina. A qué buena medicina. Llama la atención el hecho de que ninguna de las opciones o distractores se quedó sin contestar. Tenemos el paracetamol, heparina y lorazepam. Entonces, esta paciente tiene factores de riesgo para cardiopatía isquémica, pero también tiene factores protectores. Para empezar, la edad no es lo común que vemos para los pacientes con cardiopatía isquémica, pero tiene antecedentes de que su papá murió a los 44 años y te dice que murió de un infarto al miocardio. Eso es un factor de riesgo. Es fumadora y está en tratamiento con estrógenos, los cuales, recuerda, principalmente en las pacientes posmenopáusicas, es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica. Entonces, esta paciente que está llegando a urgencias, que está llegando al triage, independientemente de si piensas que es a lo mejor una crisis conversiva, que sí parece que tiene un dolor típico porque es retroesternal con irradiación al brazo izquierdo y además tiene disnea y palpitaciones, solamente le faltó al evaluador poner sensación inminente de muerte, mejor dale aspirina, reduces la mortalidad de los pacientes en más del 30%. Recuerda dar de 80 a 325 miligramos masticada. No es tomada, es masticada, porque más de una vez lo vi en el servicio de urgencias durante mi formación, que hasta le llevaban un vasito al paciente para que se tomara la aspirina. Es de 80 a 325 miligramos masticada y de esta forma podemos romper la capa entérica por si tenemos alguna preparación la cual tenga este tipo de manufactura. Pero aspirina, si es un síndrome coronario agudo, ya sea con o sin elevación del ST, puedes disminuir la mortalidad en casi un 30% solamente por esta maniobra, a diferencia de los otros medicamentos, que el paracetamol tal vez sea pensando que tenga una costocondritis, y aquí el evaluador te está poniendo datos de que tuvo rinorrea, faringodinia, tos, pero tiene un dolor típico y tiene factores de riesgo para cardiopatía isquémica. Pero el mejor tratamiento no va a ser paracetamol. Si le damos aspirina, es un AINE, es una antiinflamatoria, nos puede ayudar a lo mejor con el dolor, porque todavía no llegamos al diagnóstico definitivo, pero el paracetamol no impacta tanto como la aspirina en caso de que se trate de un síndrome coronario agudo. Heparina, recuerda que la heparina prácticamente ya cayó un poco en desuso en los síndromes coronarios. Hablo de la heparina no fraccionada. Utilizamos mucho más la heparina de bajo peso molecular, aunque existen ya otras presentaciones de anticoagulantes, pero la heparina generalmente ya no lo utilizamos tanto, preferimos utilizar heparina de bajo peso molecular. Y a pesar de que principalmente en los pacientes con síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST, sí disminuye la mortalidad, no lo hace en 30%, lo hace en un 10% aproximadamente, pero no tiene tanto impacto como la aspirina. Y me parece que el distractor más peligroso aquí es el lorazepam.
Tiene un antecedente de ataques de pánico, pero recuerda, ninguna enfermedad te protege de otra cosa. Y tal vez lo más sencillo, lo más cómodo y lo más negligente sería pensar que como es mujer joven y antecedente de ataque de pánico, está llegando a urgencias por una crisis conversiva. Y darle el lorazepam, pues a lo mejor te deja tranquilo a ti, pero si tiene un síndrome coronario agudo, créeme, no vas a seguir avanzando en tu carrera. Entonces, esta es la discusión que tenemos que seguir a cabo. Esta es la forma en la cual tienes que evaluar cada uno de los casos clínicos en menos de un minuto y de todas estas opciones, el que mayor beneficio hace y menos eventos adversos tiene en cuanto a las decisiones es la aspirina. ¡Ah, qué buena medicina! Entonces recuerda, todo paciente que llegue con evaluación de dolor precordial en el servicio de urgencias de adultos debe de tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos que ve a alguien del personal de salud. Porque luego en ocasiones dicen, bueno, 10 minutos cuando cruza la puerta, 10 minutos cuando le toman los 10 minutos desde el momento que algún personal de salud lo entrevista, tomado e interpretado el electrocardiograma. Y esto lo han preguntado 2 veces ya en el examen nacional. La placa de tórax nos va a ayudar no para el diagnóstico, sino para el diferencial. Y recuerda la aspirina. ¡Ah, qué buena medicina! La única contraindicación relativa sería que sospeches una disección aórtica, pero el protopaciente va a ser un hombre de más de 40 años de edad con antecedente de hipertensión descontrolada principalmente. No va a ser un dolor típico, sino va a ser un dolor transfictivo y el paciente te va a decir que se siente mucho mejor si se inclina hacia adelante y no puede estar acostado. Entonces sería tal vez la única contraindicación, pero la aspirina es el que mejor impacto tiene en la mortalidad. Y recuerda, el electrocardiograma nos va a ayudar si nos encontramos ante un síndrome coronario agudo o algún dato de isquemia. Si es un SICA con elevación, de preferencia hay que llevarlo a angioplastia coronaria percutánea. Si no tenemos los datos, el acceso, podemos hacer trombolisis de acuerdo a cada una de las indicaciones y contraindicaciones. Si es un SICA sin elevación, a diferencia de un SICA con elevación, recuerda no utilizar trombolisis y hay que calcular el riesgo TIMI para ver cuándo metemos al paciente a sala. Y si el electrocardiograma no es compatible con un SICA, nos vamos a otros algoritmos para descartar causas de dolor precordial, que puede ser desde una costocondritis, una tromboembolia pulmonar o incluso una disección aórtica. Pero lo más importante o los puntos de enseñanza en este caso clínico es todo paciente con dolor precordial en el servicio de urgencias de adultos, en los primeros 10 minutos tiene que tener tomado e interpretado un electrocardiograma y de todas las opciones iniciales que puedes hacer, aspirina es el que tiene mayor impacto. Antes utilizábamos una mnemotecnia, no sé si te acuerdes o todavía te tocó, que se llamaba la mona, o algunos dicen mejor dale la mano al paciente. Esta mnemotecnia, aunque linda, no refleja lo que tenemos que hacer con los pacientes. La A era de aspirina, la M de morfina, la O de oxígeno y la N de nitratos. Pero de todas estas 4 tratamientos iniciales, el único que impacta en mortalidad es la aspirina. La morfina nos va a ayudar para el control del dolor y disminuir la precarga, pero no impacta en mortalidad. El oxígeno solamente si el paciente tiene una saturación con un oxímetro por debajo del 90%, pero si está por encima del 90% no impacta en mortalidad. Y los nitratos nos ayudan a vasodilatar y mejorar el dolor y disminuir la precarga, pero nuevamente no impacta en mortalidad. Entonces, es una forma adecuada de poner, orientar y acomodar cada una de las formas en las cuales vamos a abordar a este paciente, pero la aspirina es el que mayor impacto va a tener en nuestro paciente. Estás en el rancho, en el servicio social, llega un paciente, varón, 50 años, fumador, antecedentes heredofamiliares de cardiopatía isquémica, con solamente el hecho de darle la aspirina ya existe mucho en lo que estás buscando su traslado a un lugar con con angioplastia coronaria o trombolisis. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse conectado a este webinar de casos clínicos en cardiología. Mi nombre es Manuel. Agradecemos muchísimo su atención. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en el canal de Telegram, t.me/derevagomx. Vamos a subir esta presentación. Si quieres tener acceso, por favor, inscríbete a nuestro boletín mensual. En YouTube tenemos los videos y vamos a subir esta presentación posteriormente. En Instagram subimos memes chistosos y en TikTok nos ponemos a bailar. Que estén muy bien, muy buena tarde y hasta la próxima.